Bueno, entonces el método de la razón áurea es un método de optimización numérica que permite encontrar eh, mínimos de funciones eh, de una variable. Se parece bastante al método de la bisección, pero es mucho más eficiente que el método de la bisección para encontrar raíces. En este caso, el objetivo es la búsqueda de un mínimo de una función. Vamos a suponer que tenemos esta función seno de x más 3 logaritmos de x más x a la séptima. Derivando, encontramos la derivada y tenemos para encontrar los puntos de máximo y mínimo, en este caso el mínimo, debemos encontrar cuando la derivada se hace cero. Pero no es posible encontrar la solución de manera directa, como se vio en la introducción con el ejemplo de la caja. En este caso, para encontrar la solución, el cero de esta función, podríamos usar algún método como bisección, Newton, pero puede ser, si la función es más complicada y no es fácil hallar la derivada, es más sencillo trabajar solamente con la función. Entonces, vamos a ver el método de la razón áurea, que busca el mínimo en un intervalo AB solamente usando valores de función, como hacía el método de la disección. Primero, ¿qué pasaría? ¿Cómo funcionaba el método de la bisección? O sea, trataba de buscar un cero de la función analizando el punto medio del intervalo. Entonces, si en el punto medio la función era positiva, buscaba en cuál de los dos extremos la función era negativa para determinar de qué lado del punto medio estaba la raíz, ¿no? Entonces, eh, podemos ver que si cuando queremos hallar el mínimo de funciones, eh, no es suficiente con los valores en los extremos, f en A y f en B, y el valor en medio, ya que, por ejemplo, en este caso la función en el punto medio tiene el mismo signo en los dos casos, pero si la función es eh, también positiva, hasta con los mismos valores, eso no nos da ninguna indicación de qué lado está el mínimo, porque el mínimo podría estar de un lado o del otro. O sea, con la función sola no podemos determinarlo. En todo caso, deberíamos usar la derivada, pero este, de- digamos que el objetivo es usar solamente valores de función. Entonces, la primera conclusión importante es que con un punto solo en el intervalo no vamos a poder sacar ninguna conclusión de qué lado del punto medio está el mínimo, si a la izquierda o a la derecha. ¿Y por qué quisiéramos saber eso? Porque entonces, si sabemos de qué lado está, dividimos a la mitad el intervalo de búsqueda y lo vamos reduciendo consecutivamente. Y como la longitud del intervalo de búsqueda está vinculada con el error, cuando más chiquitito sea el intervalo de búsqueda, con más precisión vamos a tener el valor buscado. Entonces, si con un punto digamos, no es suficiente, vamos a tener que hacer por lo menos dos evaluaciones en el intervalo. Digamos que si tenemos que hacer dos evaluaciones, las vamos a disponer simétricamente respecto del punto medio. ¿eh? ¿Esto por qué? Es para no darle prevalencia, digamos, a un lado con respecto del otro. O sea, que la distancia del punto medio sea igual para los dos puntos donde vamos a evaluar la función.
Y entonces, como la función tiene un mínimo en el intervalo AB, que eso ya lo tenemos que saber de antemano. O sea, si sabemos que estamos buscando el máximo de una función, simplemente le cambiamos el signo y entonces ese máximo se transforma en un mínimo, ¿no? El método de la razón áurea encuentra mínimos de funciones, entonces simplemente cambiando el signo lo vamos a encontrar. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el signo donde el punto o la región donde la función pasa de ser decreciente a creciente. ¿Eh? O sea, si la función tiene un mínimo, a un lado va a ser la variación de la tangente va a ser decreciente, va a tomar valores cada vez menores, llega al mínimo y crece para tomar valores mayores. O sea, eso va a ser siempre. O sea, siempre al lado izquierdo la función es decreciente y al lado derecho la función es creciente, ¿no? Porque es la condición para que haya un mínimo en algún punto del intervalo. Entonces, si evalúo la función en dos puntos distribuidos simétricamente respecto al punto medio, pero lo importante es que el x en D sea el mayor que el x en C, o sea que el D está más a la derecha que el punto C. Entonces, si comparo los valores de funciones, voy a tener dos casos posibles. Uno donde f en D sea mayor que f en C, este valor más grande que este, o al revés, o sea, o todo lo contrario, que f en D sea menor o igual. Pongo el igual en un caso para tener solamente dos opciones posibles. Entonces, vamos a analizar primero el caso donde f en D sea mayor que f en C. ¿Mm? Entonces, en este caso vamos a tener Ah, dice solo dos posibilidades. Claro, hay solamente dos posibilidades para el mínimo. O sea, si f en D es mayor que f en C, vamos a tener que el mínimo tiene que estar entre A y C, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que el mínimo esté entre C y D. ¿Y por qué digo que tenemos estas dos posibilidades? Porque el mínimo nunca puede estar entre D y B. ¿Por qué? Porque eh, si este valor es mayor que lo que sabemos es que la función acá es decreciente. Si tuviera un mínimo, tendría que ser ser decreciente acá, tener el mínimo, tiene que ser menor que f en D y que f en C, y después volver a subir. Pero si pasa por f en D y sube, no se va a cumplir que f en C es mayor que f en D. Por lo tanto, no puede haber un mínimo en este sector. ¿Eh? Eh, o sea, el mínimo nunca puede estar entre D y B, porque si el mínimo estuviera acá, al pasar por D, la función tendría que ser creciente y este, la función en D es siempre decreciente. Es siempre decreciente. Claro, tiene que ser siempre decreciente para que f en C sea menor que f en D. El otro caso posible sería que, al revés, que f, eh, bueno, acá estaba esto que quería decir, ¿no? O sea, que como el mínimo no puede estar en la región D y B, eh, porque eso implicaría que, porque f, la función es siempre decreciente en D, el mínimo tiene que estar entre A y D. Puede estar entre A y C o entre C y D, pero siempre va a estar en este intervalo que es menor que el original. ¿Eh?
Y con un razonamiento similar puedo analizar qué pasaría si en este caso tuviera f en D menor o igual que f en C. O sea, ahora el valor de la derecha es menor que el valor de la izquierda. En ese caso, el mínimo tiene dos posibilidades, o está acá entre A y B, entre D y B, o entre C y D, pero nunca puede estar en el primer sector, o sea, entre C, A y C. ¿Por qué no puede estar? Porque en este caso, si el mínimo estuviera por acá, al pasar por C, la función debería ser creciente. Y si f en D es menor que f en C, la función acá en C es siempre decreciente. Entonces, eso hace que el mínimo nunca pueda estar en A y C y tiene que estar en C, entre C y B, ya sea en el primer sector, CD, o en el segundo, DB. ¿Mm? En cualquiera de los dos casos que vimos, lo que vamos a obtener va a ser un intervalo de búsqueda que va a ser menor que el original. Como sabemos que la longitud del intervalo de búsqueda está vinculada con el error, en la medida que podamos ir reduciendo el intervalo de búsqueda, cada vez vamos a reducir la ubicación del mínimo, o sea, el error en la ubicación del punto de mínimo. Vamos a hablar un poquito del error. O sea, en, ¿por qué es importante reducir el intervalo de búsqueda? Porque, digamos, yo puedo suponer que mi valor más probable sea el punto medio del intervalo de búsqueda. Y a lo sumo, el valor exacto estará hacia la derecha o hacia la izquierda a una distancia no mayor que la semilongitud del intervalo. O sea, y esa distancia es el error, porque, o sea, el valor más probable del mínimo será el punto medio del intervalo que y el error, como máximo puede ser la semilongitud del intervalo, o sea, b menos a sobre 2. Y el valor del mínimo es a más b sobre 2. ¿Qué significa? Que el error como máximo puede ser igual a la longitud del intervalo dividido 2. Cuando más pequeño sea el intervalo de búsqueda, menor va a ser el error. ¿Eh? O sea, este no es el error verdadero, es una cota superior. O sea, el error sería el error máximo que podría tener este valor mínimo. Como estamos usando evaluaciones en puntos, no sabemos dónde va a estar el mínimo real, pero sabemos que este sería el valor más probable y este es la cota, el máximo error que se puede cometer al tomar ese valor como más probable. Entonces, el punto, y acá viene, digamos, la razón de ser del método de la razón áurea, es tratar de disminuir la cantidad de evaluaciones entre pasos de optimización. Entonces, la idea es que yo originalmente voy a tener un intervalo AB con dos evaluaciones y esas dos evaluaciones me van a determinar de qué lado está el mínimo, pero no tengo ninguna información. Solamente voy a tener la única información que tengo es que si está a la izquierda o a la derecha el valor máximo. Exactamente, del valor máximo. Entonces, si, si f en D es mayor que f en C, ya sabemos que el mínimo va a estar entre A y D. Entre A y D.
Y aquí voy a tener que realizar nuevamente dos evaluaciones. Entonces, si quisiera minimizar la cantidad de evaluaciones, lo que tendría que hacer en este nuevo intervalo, hacer que alguna de las evaluaciones coincida con alguna de las evaluaciones anteriores y de esa manera no duplico o no replico la evaluación anterior. Por ejemplo, si acá tengo las dos nuevas evaluaciones, yo trataría de hacer coincidir esta evaluación de la derecha con la evaluación de la izquierda anterior. Entonces, lo que estoy tratando de buscar es decir, a qué distancia del punto medio eh, tengo que hacer las evaluaciones para que cuando subdivida o disminuya el intervalo de búsqueda, me coincida una evaluación con la anterior. O sea, y de esa forma, solamente ahora en el caso nuevo, solamente tengo que hacer la evaluación en C', porque en el punto D' ya la tengo calculada del caso anterior. O sea, si yo hago coincidir D' con C, la ubicación en X, entonces el valor de la función en D' me va a coincidir con el valor de la función en el C anterior. Entonces, y, y de ahí puedo sacar en C' solamente evalúo F en C'. O sea, tengo una única evaluación en cada nuevo punto. O sea, estaría casi en las condiciones del método de la bisección, donde solamente hago una evaluación cada vez que disminuyo el intervalo. Pero bueno, tengo que hacer las evaluaciones en puntos específicos del intervalo. O sea, lo que tengo que hacer es hacer coincidir que el punto C de la evaluación de la derecha sea igual a la evaluación a la izquierda en el nuevo intervalo. Para expresar esto en forma adimensional, lo que voy a decir es que el punto, cada evaluación va a estar a una fracción r del intervalo del extremo, ¿no? O sea, si la longitud es L, voy a decir que la evaluación, el punto, o sea, a qué distancia del inicio está la evaluación de la derecha, va a ser R por L. Supongamos que estuviera, siempre tiene que ser mayor que la mitad, ¿no? Entonces R va a ser un número mayor que 0,5. Vamos a suponer que estuviera a un 60% de la distancia. Entonces, ¿qué significa? Que R va a ser 0,6 de L, ¿no? Y como el primer punto es simétrico, fíjense que si esta distancia entre acá y acá es R por L, la distancia que queda hasta cubrir el intervalo es 1 menos R, ¿no? O sea, si R fuese 0,6, esta distancia de acá hasta acá sería 0,4, o sea, 1 menos 0,6, que es lo que está indicado acá, ¿no? Entonces, tengo que encontrar cuál es el valor de R de tal manera que cuando yo haga la subdivisión, o sea, eh, que pueda determinar que mi nuevo mínimo está, en este caso, a la derecha, yo sé que voy a tener un intervalo ahora de longitud L', y la longitud L' va a ser R por L del intervalo original, ¿no? L' es R por L del intervalo original. Y la nueva evaluación, este punto D', va a estar a una fracción R, pero del L' nuevo, ¿no? O sea, 60%, por ejemplo, pero de L'. Entonces, R por L' tiene que ser igual a R por L', pero L' era R por L,
Por lo tanto, esto tiene que ser igual a R cuadrado por L, R cuadrado por L, y esto tiene que ser igual a R cuadrado por L, R cuadrado por L. Sí, es R por L. Claro, R por L' es R cuadrado por L, pero esta distancia, R por L' tiene que ser igual a esta distancia 1 menos R por L del intervalo original. Tiene que ser igual a 1 menos R por L. Entonces, de esta última igualdad surge que se tiene que verificar, o sea, el L lo cancelo de los dos lados, que R cuadrado más R menos 1 tiene que ser igual a 0. Y esa tiene dos soluciones posibles. Una es negativa, por lo tanto, obviamente que R es una fracción, es una cantidad que tiene que ser positiva. La única solución posible es esta que está acá, que es raíz de 5 menos 1 sobre 2, que es 0,618. Entonces, eh, yo ya sé a qué distancia tengo que hacer las evaluaciones en cada caso. O sea, va a ser a 0,618 el punto más lejano y a 1 menos R, o sea, 0,392 para el punto más cercano al inicio, ¿no? Fracciones de la longitud del intervalo. Bueno, resulta que este número no es un número cualquiera, sino que es la inversa de lo que se conoce como la razón áurea. La razón áurea es la inversa de este número, que si sería, se puede demostrar que es 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Eh? Y ese número 1,61803 es conocida como la razón áurea y está vinculada aparece en la naturaleza en varias, digamos, en varios fenómenos, en varios procesos. Por ejemplo, este, si uno va dibujando como un círculo, pero donde va incrementando eh, el radio en cada vuelta con la razón áurea, obtiene una espiral de esta manera, ¿no? Y aparentemente esto tiene que ver con procesos que minimizan de alguna forma la energía, y eso está presente en muchas formas naturales. Por ejemplo, cómo se distribuyen los pétalos en una flor, o sea, en la medida que doy la vuelta, la relación de radios varía con la razón áurea, ¿no? Y eso también se da en, en varios, en varios procesos biológicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un crustáceo sería, donde vemos que la distribución se va incrementando con la razón áurea. ¿Por qué la razón áurea? Porque seguramente el fenómeno de crecimiento tiene, de alguna manera, de crecimiento biológico, debe estar vinculado de alguna manera con alguna función que minimiza la energía. La naturaleza siempre se mueve optimizando el consumo de energía, y esa debe ser la razón por la que toma estos objetos o estas formas biológicas toman esa geometría. Bueno, vamos a mostrar el ejemplo de la caja resuelto con la razón áurea. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente voy a mostrar, está implementado en Excel.
Después Federico les va a pasar para las clases que viene las notebooks de Colab para hacer los ejercicios de optimización. ¿Ah? Entonces, acá tenemos digamos que sabemos que la caja medía 36. Perdón, ustedes están viendo, ¿no? Sí, sí, estoy compartiendo esta pantalla. Entonces, eh, la dimensión, el A y el B, eh, tenían que estar entre 0 y 36, el X, estar entre 0 y 36. Arrancamos con X igual, el X sería, por acá está el X mínimo, este es el L es el lado de la caja, ah, y acá están los valores, 1 menos R y R por L, y los valores de la función de volumen, eh, que tengo que, en este caso era maximizar, pero como yo quiero encontrar el método de la razón áurea me da el mínimo, le voy a cambiar el signo para que sea la búsqueda de un mínimo, ¿no? Y ven, acá está, le pongo un signo menos al principio a la función para que en vez de encontrar un máximo, encontrar un mínimo por la razón áurea. Y acá, una vez que encuentro el intervalo de búsqueda, lo que hago es eh, proponer que el valor mínimo sea la longitud dividido 2, el punto medio del intervalo, ¿eh? Y el error es la distancia entre el punto medio y el extremo. O sea, el punto medio de este intervalo, o sea, acá voy a proponer que el valor del intervalo esté entre el X que estoy buscando entre 0 y 36. O sea, tiene si vuelvo al problema de la caja, o sea, tenía que ser un valor, eh, a ver que ya lo pongo de vuelta, simplemente para recordar, esperen que lo pongo acá y ya lo saco. El X que estoy buscando tiene que ser un valor que esté entre 0 y 36. Más de 36 no puede ser porque es la longitud que tengo de la hoja de cartón. O sea, tiene que estar entre 0 y 36. La función que tengo que maximizar es X por 36 menos X al cuadrado. Como quiero, el método de la razón áurea me busca mínimos, le voy a poner un signo menos para encontrar el, el mínimo. Entonces, voy procediendo con el método de la razón áurea, digamos, eh, reduciendo el intervalo de búsqueda. O sea, siempre el intervalo de búsqueda va a empezar en un extremo y el otro va a ser uno de los dos puntos de búsqueda. En este caso es 22,5, reduce el extremo de la derecha, acá se reduce el extremo de la izquierda y así va buscando, y fíjense que se va disminuyendo el error. ¿Acá hay algo raro? No, está bien. No, 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 perdón, este es el punto medio del intervalo. El error es esto que está acá al costado. Al reducirse el intervalo de búsqueda, que es este L que está acá, la longitud, puedo disminuir el error tanto como yo quiera, ¿no? Entonces, fíjense que el método converge al valor 12, y que es el resultado exacto, ¿no? Y si yo grafico el volumen de la caja en función de X, para el espesor variando entre 0 y 36, se ve claramente que para el valor 12, el volumen tiene un mínimo. ¿Mm? Y lo hemos podido determinar con el método de la razón áurea, simplemente haciendo una nueva evaluación en el intervalo, quiere decir con un costo computacional
similar al que tendría el método de la bisección. O sea, que es un método muy eficiente, aunque tiene sus limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? Que está restringido a funciones de una variable. Y en general, esperen, voy a dejar de grabar acá.